Bienvenido una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Y a Jeremías se le ha ocurrido hablar sobre un término que es muy abstracto, que es el término de el vacío. ¿Y por qué es muy abstracto? Porque está vacío. Realmente no es tan abstracto hablar del vacío. De hecho, cuando uno compra una funda de papitas, una bolsa de papas fritas, casi todo es vacío. Sí. Hay un meme que pone la funda de papita en cuestión. De que primero ponen de que fuego, aire, agua. No, perdón, fuego, agua, tierra. Y ponen la papita y dicen aire. Sí. Y aquí, por ejemplo, que los salarios se pagan el 15 y el 30, pues el día 13 y 14... Está el vacío. El vacío se nota. Sí, el vacío en los bolsillos, que era lo que hablábamos con Charlie. Sí, incluso se nota en la calle, porque hay menos tránsito, hay menos compra. Sí. Y en el podcast anterior, en el podcast que se graba de esto, se habla de el lleno. Claro, porque es trading, sí. Economía, conseguir... Pero ya hablando en términos más concretos, ¿de qué se trata el vacío? Claro, si en el vacío no hay nada, nosotros no vamos a poder entender lo que hay ahí, porque no estamos nosotros. Y observarlo desde afuera no es posible. Es decir, es un concepto, es una idea global muy grande, en la que se dejan ver determinados contextos que nos permiten intuir que está ahí, saber que tiene una operatividad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nuestro organismo está lleno de sangre que se mueve, pero lo que le da la operatividad, por ejemplo, al corazón para empujar la sangre es que se vacía. Se vacía de sangre y se vuelve a llenar. Sí, hay órganos que tienden al vacío. Claro, los pulmones. Los pulmones tienden al vacío. Tienen que vaciarse, aunque no lo hacen completa y absolutamente, pero sí vaciarse para poderse llenar de nuevo. No, incluso en el aparato digestivo hay muchos órganos que tienen que vaciarse para poder llenarse de nuevo. Realmente todos. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que fluir, no puede quedarse estancada, lleno, no puede haber una estasis de sangre porque eso va a traer problemas. La linfa, los líquidos, todo tiene que moverse permanentemente. Y el vacío entonces genera el movimiento, porque tiene que llenarse, vaciarse, llenarse, vaciarse. Claro. Y en el contexto de la vida, ¿cómo podemos nosotros tener una apreciación de esa palabra del vacío? Claro, es un término que no está muy de moda, salvo como tú me comentabas en el manga japonés, ¿no? Y estas cosas. Porque estamos en una cultura de llenarse, de más cantidad, más número, más finanzas, más información, más aprendizaje, más de todo, ¿no? Que tiene un atractivo. Aunque no olvidemos que las matemáticas, menos por menos, da más. Da más. Claro, ¿cómo aproximarnos a ese vacío? Pues primero, como hemos visto, nuestro cuerpo necesita que todo se vacíe para volverse a llenar. Incluso cada 5 años aproximadamente, la inmensa mayor parte de nuestras células se han renovado. Y en un lapso de tiempo más o menos equivalente, podríamos decir que todas las moléculas, todas las partículas de las que estamos hechos, todos los minerales que estamos hechos, se han ido y han vuelto. Nos hemos ido vaciando y nos hemos ido llenando. Y eso es lo que nos permite mantenernos vivos. Es decir, ese concepto tan etéreo del vacío es la parte fundamental que sostiene a la vida. Si no hay vacío, nada se puede llenar. Pero en un contexto, vamos a decir que extremadamente filosófico, no existe un vacío 100%, porque al final, aunque sea en el medio hay energía o hay algo. O sea, si por ejemplo nosotros vemos entre la cámara y yo, diríamos que hay un espacio vacío. Pero es un espacio vacío tal vez porque lo que está ahí yo no lo percibo, pero hay algo. Por lo menos en ciertos libros que yo he leído, mencionan mucho ese tema de que el vacío es como ese espacio donde lo que existe
yo no lo puedo percibir desde mi contexto y desde mi plano. Claro. Nos vamos a conceptos, como decíamos al principio, que son tan inmensos que no podemos realmente comprenderlos, porque nosotros vivimos en el mundo de lo lleno. Sí. Incluso si nos vamos un poquito más aterrizados en el mundo de lo lleno, estar lleno por mucho tiempo te puede provocar situaciones complicadas. Porque, por ejemplo, no hay cosa que, ya yéndonos más a lo carnal, no hay cosa más incómoda que estar lleno por mucho tiempo, como por ejemplo estar constipado, tener un estreñimiento, tener todo el aparato digestivo lleno por mucho tiempo. Eso genera muchos problemas. Sí. Fíjate que incluso si nos vamos a otro nivel, ¿no? A nivel mental, ahora mismo la cultura en la que estamos es una cultura en la que lo que se busca es llenarse de información, llenarse de datos, tener. Y realmente la cantidad de información que una persona, digamos, promedio puede tener en su celular o en su computadora, a veces es superior a la que muchas personas han leído o han visto a lo largo de toda su vida. Y probablemente el usuario tampoco lo va a poder leer. No, para muestra un botón, dicen que el usuario promedio utiliza menos del 3% de las capacidades que tiene el celular que porta. Menos del 3%. O sea, en cuanto a datos, aplicaciones, funciones, o sea, en verdad tenemos acceso a mucho. Mucho que quizás sea demasiado. Porque cuando no dejamos un espacio vacío, no podemos nosotros crear, no podemos permitir que se asienten ideas nuevas, ¿no? Hace unos años todo el mundo vivía sin el ChatGPT, sin el computador, sin Google, sin nada de eso. Y sin embargo, pues se construyó la Torre Eiffel, se hicieron viajes al espacio, se hacían puentes y carreteras, como por ejemplo los romanos, ¿no? Que todavía perduran hoy en día, ¿no? Se hicieron pirámides en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo tenemos la idea de que sin tener acceso a tanta información como la que tenemos, no se podría hacer nada, como que no existiría el mundo. Pero es un tema de costumbre más que otra cosa. O sea, eso es lo que en el contexto en que nosotros nos desarrollamos, que es en este momento de la vida, lo que nosotros vemos común es tener ese acceso a toda esa información. Entonces, nos acostumbramos tanto que cuando nos la quitan, vacío, y nosotros no sabemos qué hacer. Y sobre todo, yo creo que lo importante o trascendente de este asunto es que esa llenura nos lleva a no solo a confiar en que todo está ahí, que tampoco es cierto, sino a desconfiar de ese vacío en el que nosotros podemos ser creativos. Y antes de desarrollar un proyecto o de desarrollar cualquier evento en el que tengamos que nosotros que participar, nos vamos a plantear la necesidad de tener una saturación de información, con lo cual probablemente todo lo que vaya a salir ahí sea codificado, porque ya está previsto antes, en lugar de preguntar desde ese vacío qué opción, qué visión, qué propuesta se tiene ante lo que tenemos que realizar. Es obvio que las propuestas van a salir de alguna manera de lo que nosotros hayamos ido depositando, hemos ido aprendiendo, hemos ido viviendo a lo largo de la vida. Pero yo reivindicaría hoy un poquito esa escucha hacia uno mismo, que no es solo a uno mismo, sino que es una escucha hacia todo el entorno, hacia todas las circunstancias, incluido escuchar lo que uno sabe, pero también lo que uno observa y lo que uno vive. Y en esa observación nosotros podemos tener una respuesta. Si no, siempre necesitamos un elemento de afuera que nos dé las respuestas a nuestras preguntas. Y no es que vayamos a tener la respuesta perfecta, tendremos la que nos corresponde, pero podremos seguir un camino de evolución personal. Si no, bajo esa idea de la llenura, siempre vamos a ir picoteando de lo que nos vayan poniendo más al alcance de nuestros sentidos.
que hoy en día todos los medios de comunicación son especialistas en eso. Sí, porque el objetivo es llenarse, no buscar explicación. Ahora mismo hay una tendencia se habla mucho del mindfulness, de prácticamente la meditación. Y la meditación, uno de los caminos que uno puede tomar es precisamente tratar de dejar la mente en blanco, que eso significa, por lo menos a nivel de pensamiento, llevar la mente a un vacío. Y en ese momento es que uno encuentra como ese espacio para uno, como mencionaste, para uno ser creativo o para buscar las respuestas que nosotros queremos encontrar en el espacio de la meditación. Claro. Sí, esa teoría, yo tengo una pequeña duda o grandes dudas en torno a algunos de esos detalles. ¿Por qué? Porque yo he conocido a pocas personas que me hayan dicho que dejan la mente en blanco. Y honestamente no me lo creía mucho. Lo que sí he visto a muchas personas frustradas con la meditación porque no son capaces de poner la mente en blanco. Pero es que quizá a lo mejor no hay que poner la mente en blanco. Lo que quizá haya que hacer es disponerse en una actitud en la que dejemos fluir nuestros pensamientos, lo que estamos viviendo, sin interferir, sin manipularlo, sin recrearnos en ello, simplemente contemplando cómo está. De hecho, la meditación, y hay infinidad de formas, todas respetables, pero yo creo que el punto básico, el punto central de la meditación es una posición del cuerpo que nos permita que nuestra energía fluya adecuadamente, sin interferencias, una posición de nuestro sentir en el que estemos percibiendo lo que estamos sintiendo en ese momento, una posición mental en la que nuestra atención esté centrada en el estar, simplemente. Y dentro de eso pueden suceder cosas. Uno puede tener sensaciones, le pica el cuello, le pica la costilla, siente un calambrito. Por otra parte, empieza a acordarse de cosas, empieza con los discursos. Efectivamente, es la vida que bulle, ¿no? Pero en esa posición próxima o con la mira hacia lo que podría ser la idea del vacío, nuestra función no es quitar nada de eso, es simplemente estar en eso. Y eso solo se puede ir hasta el punto en el que, según nos relatan, pues ya, digamos, la conciencia de lo que tenemos ahora es la conciencia de nuestro ser más allá de todas esas cosas, incluso más allá de esos pensamientos. Pero para eso lo que no podemos hacer es entrar en la lucha de querer eliminar todo aquello que es natural dentro del ser. Y, bueno, es que luchando por querer eliminar, lo que estoy haciendo es puntualizando eso, o sea, centralizando eso como, vamos a decir, como el punto de atención en ese proceso de meditación. O sea, desde mi punto de vista, lo que hay que dejar fluir. Claro, hay un concepto en la visión oriental y en la medicina tradicional china que es el Wu Wei, que es el hacer sin querer haciendo, ¿no? O también se ha traducido como el no hacer, pero la cuestión no es dejar de hacer cosas, sino observar en ese vacío hacia dónde la propia fuerza de la vida, de todo lo que tú estás constituido como ser vivo, como ser inteligente, como ser vocacional, todo eso te lleva en un sentido y tú te dejas llevar en ese sentido, te recreas en ese sentido, te realizas en ese sentido. Es como confiar que la creación te está dando todas las herramientas, todo lo que tú necesitas para desarrollar lo que tienes que venir a hacer aquí. Y lo que haces es aprovechar esas herramientas y recrearte en eso, pero no interferir. Esa es la idea del Wu Wei. Y cómo se superpone esa idea con la idea del vacío. ¿Trabajan en conjunto o no tiene nada que ver? Sí, porque realmente proviene de ahí, ¿no? Sería como una extensión de esa idea de vacío en la que nosotros entramos en una determinada vacuidad en la que no buscamos generar nada, pero respetamos lo que se genera. No buscamos
realizar nada en concreto, pero al contemplar lo que se va realizando y lo que corresponde, lo vamos a hacer. Tengo que entrar en esa idea de vacuidad o de vacío primero. Si nosotros tenemos un muchachito que tiene una habilidad especial, un don para tocar el piano, le sale. Y con muy poquitas instrucciones va aprendiendo, es bueno, le gusta, lo disfruta, todos lo disfrutan. Obviamente, la idea del Wu Wei lo que nos hace es favorecer eso. Muchas veces los estudiantes, los niños, cuando están en los colegios, en las escuelas, tienen dificultades con algunas materias y tienen facilidades con otras. Desde la idea de la llenura de nuestra cultura, lo que hacemos es que aquello donde tiene más dificultad se le insiste muchísimo más y se le dan clases particulares y tal, en detrimento de aquello que se le da bien. Sí, yo siempre he sido de esa filosofía de que si a ti se te da algo, lo he utilizado mucho en el deporte, como porque he sido instructor en ciertos deportes. Si a ti se te da algo bueno y hay alguien que tú eres deficiente, enfócate en ser mejor en eso bueno. Y lo deficiente, llévalo hasta un punto donde tú lo puedas manejar y punto. Claro, incluso muchas veces a través de esa habilidad o de sentirte bien en el desarrollo de eso, lo otro se puede ir resolviendo de una forma mucho más efectiva. O se compensa. Porque ocurre que eres tan bueno en algo que lo otro deja de ser importante. Claro, lo que sucede en nuestro medio es que muchas veces eso es más que importante, es obligatorio. Entonces, lo que tú decías, conseguir el mínimo para poder salir adelante en eso, pero tú como ser humano te vas a ir desarrollando, tienes opciones. Y a veces, en el caso, por ejemplo, que decíamos de los niños o adolescentes, cuando se vuelcan en eso que les gusta y que les resulta muy vocacional, entran en momentos de pereza, de dificultad. Y hay que insistir y apoyar para que se defina y para que, sobre todo, insista en aquello que realmente es lo suyo. Porque cuando prueba otras cosas se siente totalmente fuera de lugar. Eso estaría en la onda del Wu Wei y en la onda de ese vacío, ¿no? Uh-huh. Que tampoco tiene muy buena prensa a veces en nuestra cultura, porque también existe eso, el vacío económico, el vacío existencial, ¿no? El vacío de los bolsillos. Claro. Entonces, claro, cuando alguien siente un vacío existencial, lo vemos como una desazón, como una pérdida de rumbo, como un sinsentido de todo. Porque se interpreta la misma palabra desde otra óptica, ¿no? Quizá un poco de vacío existencial y un poco de vacío espiritual sean necesarios, porque en la medida que dejo vacío, es como si tenemos dentro de la idea de la filosofía oriental, nosotros somos templos, cada ser es templo. Entonces el espíritu, la vida, anida y vive en nosotros también, porque somos eso. Si soy un templo y lo tengo lleno de cosas, no puede aparecer la fuerza de la creación, no puede aparecer lo divino, no puede aparecer nada porque está todo lleno. Necesito dejar un vacío, necesito dejar, como nos hablan muchos místicos en diversas culturas, ¿no? Necesito estar dispuesto a renunciar a todo, incluso a mí mismo, para que aparezca otra cosa. Sí, no me acuerdo en qué película yo vi eso, creo que fue una película de Bruce Lee, vieja, donde el maestro, el típico maestro oriental, él le pregunta algo, el alumno le pregunta algo, él le responde y el alumno como que cuestiona la respuesta y él lo que agarra es simplemente pone un vaso, lo llena con agua y vuelve y le intenta echar agua y dice, a un vaso lleno, a una copa llena no se le puede echar más agua. A una persona que está lleno de conocimiento no se le puede echar más conocimiento. Sí, sí, hay varias anécdotas de ese tipo. Y no hace mucho yo veía también un biólogo que iba a hacer creo que era biólogo o antropólogo, un estudio con unas tribus, y la persona que lo guiaba, le orientaba, antes de ir le dijo, acuérdate que tú allá no eres profesor universitario, tú allí eres un aprendiz, porque si tú vas con el rol de profesor no vas a aprender nada, tienes que ir con la humildad de que ellos te van a enseñar todo. Y esa es la actitud de Wu Wei, que no deja de ser esa actitud de vacío, tomar conciencia o tratar de hacer práctico en nuestra vida
algo que sucede desde a nivel molecular, donde la mayor parte de espacio que hay entre los electrones, por ejemplo, es vacío. Tenemos partículas subatómicas, pero lo que hay realmente sosteniendo todo es vacío, algo que no sabemos que hay, pero que parece que no hay nada, ¿no? Y si nos vamos a nivel estelar, pues vemos los astros, vemos las galaxias, vemos las nebulosas, pero lo que más hay es precisamente vacío. Un vacío en el que hay una energía extraña que nosotros no comprendemos. Que no se comprende, pero que sabemos, por lo que nos dicen los estudiosos, que sí que está. Hay incluso una materia oscura que tiene no la comprendemos tampoco. Claro, y que todo eso es más del 95-98% de lo que sabemos que hay. De lo que sabemos que existe. Entonces realmente vivimos dentro de un vacío. Si nosotros a imagen de ese vacío nos comportamos, estamos siendo sintonizadores con la vida. Y es más probable que nuestro desarrollo, nuestro desenvolvimiento a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico sean realmente más equilibrados y más fructíferos para desarrollar lo que nos corresponde a cada uno. Bueno, nada, yo creo que debemos de tender al vacío, la vacuidad y tratar de no llenarnos de cosas, principalmente cosas que muchas veces no llenamos sin un sentido. A aquellos que nos siguen, por favor, denle a like, suscríbanse, comenten. Nosotros vamos a responder lo que comenten y continúen disfrutando de nuestro contenido. Se despide por el día de hoy Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.